Hola, zaragocistas, que deba charlar de la fe full y no por suyo posibles fichajes por Real Zaragoza, sino por lo que estoy leyendo por la suya celebración desenfortunada de Raso de ascenso do Sabadell y por que sí que fue una faltada, no ya que siga o presidente del gobierno, pues siquiera por la persona, rival, institución, lo que siga, pues no cal, ni tiene lugar, ni en el fútbol ni en ningún otro puesto, y creo que sí que cada tener una consecuencia, pero con una medida razonable de lo que ya lo que fació, por lo que ya ha demandado sin cusas, también os Sabadell pues lo ha condenado, y bueno, pues para cualquier persona normal, y está hacer pues que está arrancado, pero veíamos como una vez más, pues a Chen de siempre, pues, y más con el fútbol, que siempre que como una cosa muy socorrida para decir, pero bueno, es que como siempre yo fútbol, el embrutecimiento, arreita, tal, bueno, pues en cualquier puesto puede haber eh, cosas que se fan mal y lo distachen, pues siempre pues quedar por de encima y ya su superioridad moral de intelectuales como Sara Santolaya, Fonsi Loyaza, que, que han aparecido. Y bueno, pues también cal decir que Podemos Zaragoza, a lo menos con el tema de los cánticos togomados, sí que los condeno, no suyo día, pero que todos distachen, los que he citado, otros políticos, periodistas, intelectuales y demás, pues me pienso primero que a Fuli y que fa 2 o 3 días no lo conocían y después a ninguno de ellos pues le he visto decir cosas a los cánticos tagomados que me parece mucho más grave que en una celebración desenfortunada en un ambiente de euforia que bueno, no cal que fue no voy a que este fue una faltada, pero bueno, por continuar podemos hacer que llegue más grave y una faltada o de sellar a muerte a un territorio con una bomba, porque de un costado ha salido tanta chen a querer quedar por encima y dar lecciones de moral y después de los locos no dicen cosas. Después lo de Foley una vez, lo de los genticos y de continuo en varias ciudades como A Coruña, Gasteiz, Donosti, Iruña, con refirmes en otras collas de urlas de cucha de otros equipos y bueno, lleno más a gravedad, sino también a continuidad en o tiempo, ¿no? Pero a la fin, como siempre, no llegué, sino que lo afecto o está en que realmente sí que podéis tener barra libre como aparece en un artículo de Gada que yo nunca he visto en Gada ni en Knife. He visto un artículo haciendo una crítica pues, de esos cánticos de las hinchadas vascas. ¿Cómo puedes decir que hay una barra libre lo que lleva un acto puntual de un jugador de un equipo que tampoco no lleva un equipo si queda de primera división como para decir que lleva pues como una cosa sintomática? Una cosa sintomática y que cada cabo de semana ese cántico sí que se pega sentir en más de un estadio. Y tú te has callado. ¿Cómo puedes venir a dar lecciones? O fue si no, pues no nomás calla, sino que alaba a esas aficiones y las califica de antifascistas. Bueno, pues esto hay una hipocresía, ¿no? Lo de este,
y este gusto, como siempre, qui más ha de callar y aquí viene a dar lecciones a la resta también porque se creen por encima. Y después unas reacciones de raso desmedidas en cara de Zaragoza. Había zaragocistas que ya no quieren que y venga. Para mí razón de más para que y venga. Yo lo que mido es el rendimiento en el campo, lo que pueda dar, y yo no lo voy a juzgar por una error, que quiera juzgar, que estudie y se frega juez. Y pues la juzgar. O primero que se juzgue a sí mismo. Y esa chen, en cada de Zaragoza, que lleve haciendo un señalamiento a un negocio familiar, como si toda la familia ya ese de pensar igual. Ese ensañamiento, esa plaza de sacar las cosas de contexto, pues bueno, oye, una chen que realmente se cree mejor que Foley y no ye mejor que Foley me debería decir que ye peor. Esa plaza de adaptar a la chen, bueno, como siempre, a la fin entonces esto que digo oye quedar siempre por de encima a su peguera modal, bueno, que su peguera modal y señalar un negocio familiar, que les van a poner una estrellita amarilla también, o que pretenden. Pero bueno, por cierto que sí, como no, ese artículo de Gara pues ha estado rebotado desde Adainfo y ya sabemos que desde Adainfo nunca no han dicho cosa de los antiguos tagomados. No vaya a ser que se carguen en ver esa amistad que tienen y que bueno, pues también y una raza de ser que para yo pues ya fui servida a palabra cobarde de no saber denunciar las cosas y yo puedo también pues que me parecen bien muchas cosas de Euskal Herria, pero también critico estas. No es incompatible, pero que sí, ver las cosas asinas. Porque encima os digo que muy tachen que le parece mal lo de Foley pues invoca a libertad de expresión para chiflar el himno español en la final de Copa Torrey. En primera que yo ese himno, yo no me siento representado por ese himno, pero sí que puedo demandar un respeto y que si yo demando respeto para lo de yo, para lo que a yo me fagoy, pues también Carla, como siempre, que las cosas sigan en las dos direcciones. No puedo decir alguna cosa y libertad de expresión y amparándose en unos motivos políticos y en unas cosas que para tú te han perjudicado y pues con esto pues decir que como hay una cosa política pues que ya muy mal. Bueno, vamos a poner cada cosa no suyo contexto y criticar lo que calga criticar y en la chusta mira cada cosa, pero veremos una sociedad que quiere reaccionar y un postureo, ¿no? Se aprovecha una acción desenfortunada para ser que más parezca que es más democrático, más guay o no sé. Y ayudarla que si Foley ficha, uno ficha por Real Zaragoza, no cambia cosa de lo que he dicho en este vídeo y de lo que pienso, porque a la fin yo siempre lo mismo y en este caso nomás lo he relacionado con este asunto afer en concreto, pero que se puede relacionar con otras muchas cosas. Venga, bueno.